Buenos días a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva entrevista de Italians. Hoy tenemos a César con nosotros. César, nos gustaría que te presentases porque eres un profesional muy valioso. Nos hemos conocido recientemente y tenía muchas ganas de celebrar esta entrevista. Cuéntanos, por favor, César, quién eres y a qué te dedicas. Bueno, muchas gracias por lo de valioso. Ahora, si me midiesen a peso, valdría mucho, con mi 1,90 m de altura. Pues yo básicamente lo que me dedico es ayudar a empresas a mejorar su estrategia de captación y retención de clientes. Lo único que me he especializado en lo que son entornos B2B. Esto, si me lo dejas explicar un poquito más, pues este es el Adelante, por resumen en favor. definición. Y al final, a nivel práctico, pues es un poquito más complejo. Yo vengo del mundo del marketing. Durante muchos años, durante 14 años, dirigí mi propia agencia de marketing, esas que llaman 360 grados, que es un error enfocarse a todo y no especializarse a nada. Eh, Procedo del marketing, como que decía, sobre todo en pandemia, aprovechando el tiempo que nos obligaron a tener en casa, pues me dediqué bastante a estudiar y me di cuenta que yo era un auténtico horror vendiendo, lo hacía todo a base de estar en mil eventos, perseguía a los clientes con tal de facturar, porque bueno, éramos bastantes personas en la agencia y había que sacar facturación de todos lados. Y me di cuenta que también muchos de los clientes de la agencia que tienen unos procesos de venta horribles, incluso empresas que facturan mucha pasta, pero era un caos todo. Incluso era un caos que metía mucha tensión dentro de la empresa, por una circunstancia. Metía muchos clientes que facturaban, a los que les facturabas, pero que realmente no estaban realmente, no tenían sinergia en relación a su propuesta de valor. Entonces, ventas mete fuerza, mete presión en el canal, capta clientes, pero esos clientes al cabo de 2 meses se van, los 2 meses que están, con perdón de la palabra, no paran de dar por saco. Entonces, ese era el tipo de empresa para el que yo trabajaba y entonces, a base de un proceso de estudio, incorporando también mi propio know-how de todas las empresas con las que ya había trabajado desde la agencia, porque 14 años da tiempo a trabajar con muchas y de todo tipo. Entonces empecé a tener claro la necesidad de generar procesos para todo lo que es ventas. Hay parte que bebe de marketing, hay parte que bebe de ventas y cuando esto lo fusionamos, todo enfocado a dar valor al prospecto desde el minuto cero, el proceso de ventas se convierte en algo natural en vez de tener que andar detrás de los clientes potenciales como hice yo durante muchos años. Entendido, entendido. Tenemos una especie de pequeña sección en nuestro canal de YouTube que dirige Guillermo Soto, socio y fundador también en Taliance, que llamamos Conversaciones con Impacto en Ventas, al que nos gustaría incluir este vídeo que estamos grabando ahora. Y Guillermo, y eso lo he aprendido yo mucho de él, siempre defiende la venta como un proceso legítimamente que busca un rendimiento económico, eso es indiscutible, pero es un proceso que al final se basa en la ayuda sincera de un operador económico hacia otro, de un proveedor hacia un cliente, disculpa. ¿Tú Se te crees ha quedado también? bloqueado un segundito la imagen, Miguel. Ya te Sí, tengo otra vez de vuelta. ahora, vale, perfecto. Nada, decía que Guillermo Soto defiende que la venta en sí misma es un proceso de ayuda que al final obviamente persigue un rendimiento económico, pero es una ayuda al fin y al cabo y todo proceso de venta sano, digamos, se basa en esa aspiración de que una empresa quiera ayudar a otra. ¿Tú compartes esa visión o la discutirías? La comparto al 1000 por 1000. Y no solo te crea una empresa más rentable, sino que te queda una vida más satisfactoria. Cuando realmente, es que si lo piensas realmente desde pequeñitos nos han enseñado, y cuantas más veces lo intentes, más posibilidades tendrás de conseguirlo. Una ley matemática. Pero en ventas esto no vale. No se trata de intentarlo 1000 veces, sino realmente tener claro lo que tú ofreces, a quién eso le interesa y si son 10 empresas, te enfocas esas 10 empresas. Y ahora cualquier startup diría, no, mi mercado potencial es el mundo, parte de Marte y tal. No, enfócate a un micronicho. Es que el micronicho es muy poco. Cuando nos ponemos a trabajar un micronicho
con estrategias de ventas profesionales, la realidad es que ni siquiera somos capaces de abarcar ese micronicho. He trabajado durante todos estos años con muchas empresas y no conozco una que su equipo de ventas, marketing y ventas, pero más ventas, esté sobredimensionado. Es decir, en realidad faltan horas de trabajo como para abordar el micronicho. Y si en el micronicho tienes realmente una propuesta que está alineada con lo que ellos dicen, es cuando las tasas de cierre de reuniones, de clientes, de recurrencia, son totalmente diferentes y es cuando puedes crear una empresa viable y tú ser feliz. Porque, por ejemplo, lo que yo hice de estar persiguiendo clientes, yendo a ferias, lo logré hacer porque era joven, por motivación, porque la verdad que soy currante, pero es una barbaridad. No tiene ni pies ni cabeza consumir los mejores años de tu vida. Yo emprendí muy jovencito y, vamos, fue un error garrafal. Ya, bueno, de los errores obviamente se aprende, ¿no? Y nos terminan haciendo Pero más sabios. si volviese atrás, ya te digo que lo hacía diferente. Bueno, esa frase la podríamos decir muchos, ¿no? Sí, si me permites un paréntesis, que a veces también no lo tenemos en cuenta. Eh, el cliente no solo es captarlo, sino es valorar la rentabilidad que te va a tener. Por ejemplo, Claro, lo más obvio es un USAS cuando tenemos un churn rate alto que al cabo de 2 meses se nos va, pues todo el coste de adquisición lo hemos perdido. Pero en otro tipo de empresas, más industriales, por ejemplo, que esto no se suele tener en cuenta, también hay que valorar esto. No es lo mismo una empresa que te va a hacer un pequeño pedido puntual, que te va a generar pues, dificultades, tal, o un cliente que consigues pasar de proveedor a partner y que entonces son ventas recurrentes. Entonces, es que las empresas así cambian. Y por desgracia, y esto creo que es un tema súper interesante, veo demasiadas empresas donde la gente está muy quemada. Y hay un factor que nunca se habla, que es que se meten dentro de la empresa clientes que no son clientes alineados con la propuesta de valor. Y esto al final genera fricciones. Una pareja, tú y yo nos vamos de vacaciones, no nos entendemos bien, vamos a tener problemas desde el principio, porque tú quieres ir por una carretera, porque yo quiero ir por otra, porque yo ya a media mañana soy de tomar ya cafelito con pincho, tú prefieres tirar hasta la hora de comer. Si no se está alineado, las fricciones son continuas. Y al final lo que tenemos son empresas en las que es bastante complicado trabajar. claro. Te oigo hablar, César, y me doy cuenta que no hay muchos profesionales, o mejor dicho, a ver cómo lo explico bien. Normalmente siempre se encuentra en una empresa una fricción natural entre el departamento de ventas y el departamento de marketing. A pesar de que son dos entidades, dos cuerpos que persiguen teóricamente el beneficio y la prosperidad de la empresa y el desarrollo de negocio, eh, bueno, a nadie se le escapa que es muy habitual que haya tirones, fricciones, que haya recelos mutuos, etcétera. Y sin embargo te oigo hablar a ti y pasas de un concepto de marketing a uno de ventas con mucha naturalidad. Eh, Me gustaría ahondar un poco en eso, porque puede ser propio del sector online donde la venta y el marketing está más difuminado o tiene que ver con la personalidad de César González. Eh, yo siempre me pongo en la piel del cliente potencial. El cliente potencial cuando se acerca a una empresa, y hoy en día ya sabemos, porque tenemos estudios que muestran que ese primer acercamiento de un cliente potencial a la estructura comercial de una empresa es fundamental para que tome la decisión. El producto es importante, el precio es importante, el servicio de atención al cliente es importante, pero ese acercamiento es fundamental. Y ese cliente no diferencia lo que es marketing y lo que es ventas. Y a veces vemos discrepancias. Marketing está haciendo una estrategia para que una consultora de recursos humanos consiga clientes, pues agencias un poquito más pequeñas especializados, por ejemplo, en tema tech. Y por otro lado, ventas con estrategia de puerta fría, de outbound, se está dirigiendo a lo opuesto, a grandes empresas, bancos y mundo financiero con más de 200 trabajadores. Los mensajes son diferentes, los pains son diferentes, las fricciones son diferentes. Entonces, ahí lo que generas es en el receptor de los mensajes, creas una incertidumbre. Si yo ahora durante esta entrevista al principio te digo una cosa, después te digo otra y al final te digo otra, ¿tú qué te vas a quedar? Aunque no sea de una manera consciente, pero sí de modo subconsciente, tu cerebro te va a advertir. César es un troleiro.
no es una persona de fiar. Pues esto es lo que generamos cuando marketing va por un lado y ventas va por el otro. Yo tengo que esperanza, tengo ahora 45 años, espero que antes de jubilarme se hable como de marketing y ventas como una fusión, como un poco pasó con administración y finanzas. Mientras cada vez se va fusionando más y hoy en día es muy corriente que pues, incluso los procesos de auditoría esté todo más o menos incluso bajo la misma dirección. Y marketing y ventas, aunque no de la misma dirección, porque sí que es verdad que ventas tiene unas peculiaridades, que por lo menos trabajen con flujos de comunicación prácticamente diarios. Y solo un paréntesis, si marketing aporta mucho a ventas, no parece lógico que solo ventas cobre comisiones. Y esto es un cajón. Es un melón Es- Eso complicado ya, para bueno, abrir. lo dejamos aquí, Miguel, ya otro día seguimos. Eh, oye, pues esa aspiración, ese deseo de que marketing y ventas se hable, digamos, de una forma común dentro de unos años, es una esperanza, es un deseo bonito, pero yo que tú le iba poniendo unas cuantas velas al santo que tú desees, porque se me hace un poco difícil pensar en eso. Creo que, insisto, que sería perfecto, sería ideal, pero hay tantos sectores donde la concepción del negocio difiere tanto entre esos dos departamentos que lo veo complicado. A lo mejor son más años de los que nos gustaría. Resultados. Yo al final confío en que, o sea, entiendo que la gente discrepe de lo que yo opino, pero los datos son los datos y yo en proyectos que hemos empezado a no fusionar, sino que haya feedback de comunicación. Ventas habla con clientes potenciales y esa información que recibe de los clientes potenciales de por qué me compran, de por qué no, de por qué los procesos se dilatan, si eso lo transfieres de forma adecuada a marketing y de una forma continuada, marketing tiene una capacidad para los copies de la web, los copies de todas las campañas que se puedan hacer de Pay, si hay que preparar dossiers, si hay que preparar lead magnet, si hay que preparar entradas para un blog, si hay que preparar contenido para LinkedIn. Si realmente todo ese contenido, toda esa estrategia de inbound la haces teniendo en cuenta lo que ventas te ha dicho, ya no es un tío, un director de marketing que dice, pues yo creo que yo ahora estoy trabajando con mucha empresa industrial. Pues yo creo que lo que quieren es apostar por la transformación digital. Pero después un tío de ventas te dice, mira, ellos transformación digital, leches. Lo que quieren es un CRM porque tienen miedo que de los comerciales un día se le maten en el coche, y esto es un caso real, y la base de datos de clientes, Ya, si el coche queda muy siniestro, no la damos recuperada. ¿Sabes? A ya, veces desde los despachos vemos cosas o intuimos cosas. ¿Qué tal? ya, ya, entendido. Em, ¿cómo, cómo aportas valor ahora a tus clientes? ¿Cuál es tu modelo de colaboración? ¿Cómo funcionan tus servicios? Lo más habitual es que me contraten de entre 3 a 9 meses, dependiendo del grado de desarrollo. Yo me especializo en desarrollar, digamos, la capa estratégica de ventas en el entorno digital. Y entonces ahí depende mucho. Lo primero que hago siempre es una auditoría de situación. Pues tengo clientes que estamos haciendo la implementación del CRM, es decir, estaban en punto cero, webs obsoletas que hay que rehacer y después trabajo con empresas muy avanzadas, pues como puede ser un SaaS chileno, que ahí el trabajo fue de puntualizar ciertas cosas en relación a los diferentes canales de adquisición, un poquito de definición mejor de los pains de los clientes potenciales. Ahí digamos que es un trabajo de optimización fino, porque la estructura, porque es un equipo, son 200 personas y mitad de la plantilla prácticamente desarrollando estrategias de marketing y ventas. Y una directora de marketing muy buena y con mucha experiencia. Pues ahí, por ejemplo, es más puntualizar. Creo que es una cualidad que tengo y está mal que lo diga yo mismo. Me sé adaptar muy bien, yo creo que esto me viene de la época de la agencia, me sé adaptar muy bien a las necesidades de cada cliente, porque tienes clientes industriales que prácticamente le tienes que explicar lo que es una secuencia de emails y tienes clientes que tienen workflows implementados en sus CRM muy complejos, con secuencias, con un análisis de datos muy profundo.
Entonces, un poquito, como soy gallego, depende. Depende mucho de las necesidades de cada cliente, pero el fin último siempre es el mismo, mejorar captación y retención de clientes. Entendido. ¿Cuántos clientes tienes en un momento dado? ¿Cómo repartes tu tiempo? ¿Te empleas en exclusiva para un cliente en modelo interim management o compartes diferentes clientes simultáneamente como un fractional? ¿Cómo lo haces? Lo que más me gusta es dividirme entre proyectos, nunca más de tres por simplemente cuestión de tiempo y tampoco la cabeza da. Cuando tienes que ir Ya, saltando de un proyecto a otro y entre esos mismos proyectos hay tanta discrepancia, no tengo capacidad mental como para estar con más a la vez. Y sí que es verdad que alguna vez me han perdido exclusividad. Cuando el proyecto me ha gustado y sobre todo he tenido empatía hacia la otra parte del equipo, lo he aceptado. Y una vez más depende un poquito de las necesidades del cliente. Pero lo habitual es estar trabajando en tres proyectos simultáneamente para los que trabajo como Fraction. y en tu proceso, digamos, de vender tus servicios a tus potenciales clientes, ¿encuentras muchas reservas a este modo de colaboración en clientes nuevos o es un tipo de servicio que la gente entiende bien y que lo compran sin demasiadas salvedades o problemas? Eh, Necesito mucho, lo que comenté al principio, necesito mucho encontrar el cliente potencial con el que estoy alineado. Y no es una cuestión únicamente de que tenga la necesidad, que eso la tienen todos, tienen la capacidad económica, que esa la tienen todos, sino que entiendan la figura de un fraccional. Por ejemplo, y es muy humano, si hay un CMO que no se siente realmente muy intocable, pues el que venga una figura externa, pues le puede generar un poquito de miedo. No es que Claro. este igual ahora me saca. Mi trabajo nunca es sacar los colores, ¿eh? Es optimizar procesos. Ya, ya. Bueno, pero es que esto que dices es muy, muy interesante porque desde nuestra experiencia en Taliance lo que nos damos cuenta es que, claro, aquí no estamos hablando exactamente de un proveedor externo ni tampoco de un empleado en plantilla. Estamos hablando de una cosa un poquito entre medias, ¿no? Por eso yo comprendo que tú quieras hacer clientes, pero igual que un empleado, pues también quieres vincularte con clientes que tengan, para los cuales tu trabajo tenga sentido y que estén abiertos a valorar tus aportaciones porque de otra forma, pues el propósito de tu trabajo se desvanece, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante que tengas ese, ese criterio, ese rasero de exigencia a la hora de evaluar la idoneidad de cada cliente, porque es una cosa muy sana para mi gusto desde un punto de vista de un fractional manager. Es como debería ser. Aparte, aparte que hay otras realidades que también hemos vivido en Taliance y son aquellos clientes que te contratan sin haber hecho un ejercicio de introspección suficientemente profundo y que luego te das cuenta que no son capaces de integrar a una figura como un fractional manager en su estructura, en su proceso de decisiones y en su generación de valor. Y eso es muy frustrante porque al final te descubres a ti mismo remando contracorriente y sin ser capaz de aportar gran cosa, ¿no? No sé si te ha pasado algo parecido en el pasado. Muy frecuentemente. Mira, justo ahora estoy en época de hacer una estrategia de captación de un nuevo cliente porque se me cayó un cliente con el que habíamos negociado una dedicación de horas más amplia de lo habitual y el entendimiento fue nulo porque no supieron encajar una figura externa en su plan. Y al final me asignaban tareas que no es lógico asignarle a una persona a la que le estás pagando lo que se me paga a mí. Entonces yo me sentía súper incómodo y así lo hice saber. La mitad de mi salario no me lo estoy ganando, entonces yo prefiero irme y buscar otro cliente que gracias a Dios siempre en pocas semanas acabo encontrando, que estar cobrando un salario que no estoy ganando. No tiene ni pies ni cabeza que contratéis a nivel de rentabilidad de vuestro negocio, que contratéis una figura como la mía para después no asignarle tareas o asignarle tareas que podría hacer otra persona que cobra un tercio de lo que cobro yo. Yo, fíjate, he terminado por creer que es un poco el efecto del que paga el gimnasio y no va.
Es como una especie de lavado de conciencia, ¿no? Pues me gusta esa, efectivamente. Entonces, para eso mejor hacer como yo, que pago un gimnasio muy barato, porque solo voy a hacer clases de spinning muy de vez en cuando, y entonces cuando no voy, pues tampoco, mira, es muy poco dinero, pues por eso. No tiene sentido pagar el mejor no, que no soy el mejor, pagar un muy buen gimnasio con el coste que se lleva mensual para ir 2 veces al día, 2 veces Sí, al mes. hay clientes que en el fondo con este tipo de servicios quieren también un poco limpiar su conciencia, ¿no? Es como, sí, sé que tengo un problema, creo que esta es un poco la solución, pero luego si no hay, si no hay una verdadera vocación por probar el modelo y por hacerlo viable, luego las cosas no prosperan. Yo no sé si el día que nos conocimos te compartí un proverbio que me comentó un gurú del fractional management en una entrevista de este estilo hace algunos años. Me lo dijo en inglés, pero la traducción es algo así como una cosa muy de cowboy, ¿no? Muy americana. Le puedes llevar a un caballo al abrevadero, pero no le puedes obligar a beber si no quiere. Eh, en el fondo, no sé si te pasa, pero muchas veces nos encontramos con esa realidad dentro de nuestros procesos comerciales de Talion, ¿no? O sea, el discurso es suficientemente potente en sí mismo, encaja con muchas realidades de las que conocemos en nuestros clientes y por tanto nos compran el discurso rápidamente y eh, nos evalúan como una buena solución. Pero luego a la hora de la verdad, hace falta cambiar un poco el chip para hacer que un servicio como el que nosotros propiciamos sea valioso, sea viable y sea exitoso. Por mi experiencia personal, y esto es una opinión totalmente personal, valga la redundancia, todos empezamos a trabajar en remoto, sobre todo perfiles como el mío, post pandemia. Es decir, fue una cosa obligada, no fue un proceso natural. Yo, como habréis visto por mi acento, vivo en Galicia, de tener que ir prácticamente cada semana a Madrid, a que de repente todo el mundo estaba conforme con que yo trabajase desde Galicia. Pero fue un proceso no natural, fue forzado, por lo que nos pasó. Y para incorporar una figura externa que trabaja en remoto, hay que tener unos procesos internos no de venta, sino de organización de ese trabajo. Sí, Y los procesos no siempre son, yo se lo digo mucho, no son física cuántica, son, como decimos los gallegos, sentidiño común. sí, Lo que no puedes es tener a un externo y que porque tu agenda está petada, por ejemplo, yo suelo referir directamente a los directores de marketing o a los CEOs. Agendas petadas de reuniones, de tal, no sé qué, no sé cuánto. No puedes tener algo tan sencillo como que en toda la semana no tengas feedback con él. Entonces, yo soy útil y, por ejemplo, en un SaaS con el que he estado trabajando hace poco, porque yo prácticamente todos los días tenía reuniones y no tienen que ser reuniones de 1 hora, 20 minutos, esto y esto. Las llevas bien preparaditas, que es como hay que hacer con las videollamadas, no juntarse para tal. Es como una reunión de trabajo, pero a través de este nuevo canal. Y la diferencia es enorme. Y no es que haga falta pagar una consultora de recursos humanos para que un proceso de cómo trabajar, tal, es hablar. Como lo de marketing y ventas, lo mismo, hablar. Cuando hablas con la empresa para la que estás trabajando, en mi caso, el feedback es continuo, se van corrigiendo errores, vas entrelazando las tareas específicas. Yo suelo tener personas a mi cargo en la empresa en la que empiezo a trabajar, por lo cual también tengo más capacidad de ir controlando quién hace, quién no. Y es eso, simplemente esforzarse en hacer un hueco en tu agenda. El contratar un perfil fraccional o interim nosotros no tenemos curva de aprendizaje porque venimos con la mochila y tal, pero sí que en la empresa tienen que entender que a esa nueva pieza hay que prestarle un poco de atención al principio. Por claro. ejemplo, en los procesos de venta yo ya lo digo, tienes que tener en cuenta que en las 2 primeras semanas tienes que sacar sí o sí el tiempo de tu agenda para transferirme comunicación. Por mucho que me mandes dossiers, por mucho que yo vea la web, tal, tengo que hablar con las personas que venden, tengo que hablar con el director de marketing, tengo que ver cuál es la estrategia global a nivel de director general, de CEO. Y eso es mejor que lo hagamos hablando, no solo enviándome textos. Pues Ya. si tú no estás dispuesto a las 2 primeras semanas tener unos huequitos
de reuniones de una hora, no, no con llamadas y tal, una hora concentrados trabajando, es mejor que paremos la negociación, porque no va a servir de nada. Van a pasar las 2 semanas y vamos a estar en el punto cero. Es muy interesante lo que estás comentando. Estoy súper de acuerdo con todo. Eh, Al respecto Vamos a de... buscar un punto de discrepancia, Miguel. Sí, 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 a ver si la audiencia se Serás anima, del porque Barça, eh, tienes cara de ser del Barça. sí. Bueno, yo tengo un apellido súper catalán y es verdad que en mi familia había tradición del Barça, pero soy peor, no me gusta el fútbol, o sea que imagínate. Qué Eh, aburrido, la verdad. em, no, iba a decir mm, que con respecto al teletrabajo, ya no solo lo que atañe a un fractional manager como eres tú, sino a cualquier empleado, donde antes se le exigía absoluta presencia, luego pasamos, como tú dices, de forma obligada al teletrabajo y ahora parece que hay un movimiento pendular hacia el otro lado de nuevo, hacia la presencialidad. Aquí lo que pasa es que eh, a nadie se le ocurrió que la organización del trabajo y las medidas y la comunicación y las formas de actuación cambiaban y que el rendimiento había que medirlo de otra manera y que nadie podía exigir a alguien que estuviese a las 10 de la mañana pegado al ordenador si estaba en su casa, porque ya ese concepto no tiene sentido. Es decir, si tú abrazas la idea del teletrabajo, no puedes decir no, el jefe no puede llamar al empleado diciéndole ¿dónde estás? No, no. Entonces, hay mucha gente que no ha sido capaz de digerir ese cambio. Y yo creo que eso es lo que provoca que en cierta medida se esté volviendo un poco al modelo presencial o, o que digamos que ya no se abraza la idea del teletrabajo con tanto entusiasmo como antes, a pesar de que yo creo que en la medida de lo posible y siempre que sea una cosa equilibrada y saludable, pues es muy propicia para todo el mundo, ¿no? Para las empresas porque ahorran un dinero y para las personas porque ganan mucho en capacidad de conciliación. A ver, tú vives en Orense y quizás no sea tan problemático, pero sabes cómo es Madrid. Esto es un horror. Eh, si no, si no tienes un poco de libertad para diseñar un poco tu horario, directamente tu vida empeora mucho. Y la crianza de los niños, ese tipo de cosas, ¿no? Yo no soy un experto en temas de recursos humanos ni de gestión de personal, vamos, ni mucho menos. Simplemente que he trabajado para muchas empresas y veo la diferencia. Se mide por horas y eso va a costar, eso sí que va a costar. Eso, estamos tú y yo ya criando malvas y no se ha cambiado. Sí, Y lo que hay es que gestionar por KPIs, por tareas y por objetivos. No tiene ni pies ni cabeza por ejemplo, meter todo el mismo rasante. A mí se me contrata como una persona con experiencia. Yo siempre presupuesto todo por proyecto. ¿Y por qué? Pues porque es que a mí hay una cosa que me puede llevar la mitad de tiempo de un chico que acaba de sacar de la facultad, de salir de la facultad. Y no porque sea más listo ni porque me crea más tal. A mí hace 20 años me llevaba todo el triple. Yo ahora en una mañana puedo resolver. Los problemas no te paralizan, pero simplemente por hostias que te ha dado la vida hablando claro. Entonces aprendes a, chico, pues mira, ha habido un problema, eh, acaba la reunión y sigues con lo siguiente. Cuando eres chaval, pues eso te deja ahí tocado una horita y después te vas a tomar el café como para volver a recomponerte. Entonces, el trabajo por horas no tiene ni pies ni cabeza. En la parte de Scrum, de programación, se ha entendido ya hace tiempo que hay informáticos, supongo que también que sea más fácil de medir, pero yo creo que si se esfuerza la corporación en conjunto, en casi todo se dan metido KPIs y tampoco tiene que ser esto una cosa de... yo tengo una niña que cumple ahora 8 años que los deberes son hacer 5 líneas y cuentas 5 líneas, pero se ve quién está trabajando a favor de los KPIs y de los objetivos y quién está haciendo horas. Y quién desde casa, lo vamos a decir claro, aprovecha esta situación del teletrabajo para estar haciendo otras cosas que no bueno, son de la empresa por la que le paga la nómina. por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo y solo faltaba, o sea, que al final no todos son KPI, o sea, siempre hemos tenido olfato trabajando presencialmente en una oficina o a distancia para saber quién rinde y quién no.
y quién da lo mejor de sí mismo y quién directamente opta por no hacerlo, ¿no? Eso es consustancial a la naturaleza humana, ¿no? No, Lo que sí, este, por mi experiencia, solo un pequeño paréntesis, quien enfoca KPIs y objetivos, la rentabilidad de ese tipo de corporaciones no tiene nada que ver con la que se empeña en que la gente esté sentada en la oficina porque así tiene una falsa sensación de control de los trabajadores. bueno, totalmente, totalmente, pero es que esas, esas segundas empresas en el fondo son un poco perezosas porque directamente no han pensado en nada más sofisticado que un control horario. Y un control horario es una cosa muy sencilla. Es decir, ¿a qué hora sales? ¿A qué hora entras? Pues tantas horas que has echado. Mira, no, es que no tiene... O sea, A ver, es como la herencia de la revolución industrial, ¿no? justo lo que iba a decir. Sí, sí, es una cosa que en el día de hoy no tiene ningún sentido. ¿Cómo, cómo dirías, César, que el mercado laboral mundial, que las tendencias de cómo se organizan los trabajos, repercuten en tu desarrollo de negocio? ¿Crees que, ¿crees que tu modo de colaboración, tu modo de aportar valor va a prosperar en el futuro o es o es una cosa que va a tardar en desarrollarse? La verdad no lo sé. Puedo intuir que en Estados Unidos está teniendo muchísima aceptación y nos guste o no, Estados Unidos marca la pauta de muchísimas cosas y un año, 18 meses, 2 años después, vamos Europa detrás. Pero ya te digo que no soy experto. Sí que te puedo decir mi sensación, que es que ahora se ve como algo normal. Antes simplemente se consideraba hay trabajo de freelance como para cosas muy puntuales, que eso es hace años, un logo, una web, pero personas así que están más vinculadas, digamos, al desarrollo de negocio, solo se consideraba el fractional como un CEO con mucha experiencia. Pues, por ejemplo, un caso concreto. En Orense sabéis que hay muchas empresas de rollo textil, Adolfo Domínguez, ¿no? Pues Sí. en un momento que una de ellas tuvo problemas, contrató a un CEO como fractional, pues para salir del envite, pero era siempre un perfil muy, muy, muy de alta dirección para una cosa concreta, para un momento de crisis, para un momento de internalización. Pero sí que es verdad que ahora han salido y están saliendo un mogollón de proyectos que en España que han conseguido mucha inversión de capital riesgo, que esas personas que invierten pues sabrán más de esto que yo y se apuestan por ese tipo de proyectos que lo que se dedican es unir empresas con fractions e interims, pues será que creen que ellos que saben más que yo de esto creerán que el modelo es válido. Lo que sí yo te digo que desde post pandemia no he tenido problemas para que la gente confíe en esta figura. ¿Y te resulta, digamos, una vida más estimulante que la de estar vinculado exclusivamente a un cliente, a un proyecto como antes tenías la agencia? O, o te resulta, digamos, tienes el estrés de ir cambiando como un saltamontes de un lado a otro? Por mi carácter me gusta el cambiar. Eh, el proceso de mejora, aparte las mejoras al principio son muy agradecidas, entonces esos 2, 3 primeros meses los cambios son más radicales y hay más campo de mejora. Y aparte una cuestión personal mía, yo tengo un padre bueno, con un problema de demencia, lo cual, pues mira, hoy es viernes, el miércoles se le cayeron las gafas, pues él nos arregla para ir solo a la óptica, pues yo a la tarde lo acompañé. Esto, por ejemplo, si tuviera reuniones agendadas, que es de una empresa a la que me paga una nómina, pues jolín, una vez sí, pero por desgracia me pasa más de Ya, lo que tanto. Yo estoy acostumbrado, después trabajo a la noche, no me importa. ya, De ya, hecho, a ya, nivel humano estoy muy agradecido de tener tiempo para poder ayudar. Y claro, si trabajase por una empresa, pues la verdad que mi CEO acabaría un poco hasta las narices de mí y de mis pequeñas ausencias, porque gracias a Dios suelen ser pequeñas cositas, pero con razón acabarían protestando. bueno, vamos acabando ya, César. Mm, ¿qué,
¿Qué recomendación le harías a un cliente que tenga una necesidad para, digamos, mm, en algún área en la que tú puedes prestar servicio o en algún área diferente que tenga necesidad para cubrir una carencia dentro de su empresa y que no tenga, digamos, la masa crítica necesaria o el presupuesto o el apetito de contratar a una persona? ¿Cómo le recomendarías el servicio del fractional management? ¿Cuál sería tu argumentario? Hombre, sé que hay uno que agradece mogollón, que es que, claro, con el fractional no tienes que pagar seguridad social, que en España todos sabemos es un tema muy complicado. Después, sé que en mi caso pues han valorado mucho que es que tienes reunión de kickoff y esa misma tarde estás aportando valor, porque tenemos más experiencia. También he tenido muchos casos que no tienes una visión viciada. Cuando tú estás metido en un proyecto, y esto sobre Claro, todo pasa en temas, proyectos más jóvenes, acabamos perdiendo el norte. Me pasó a mí mismo. Estás todo el día con eso, todo el día. Una visión externa, objetiva, pues es lo típico de, mamá, ¿este proyecto te parece bueno? Tu madre te va a decir que sí. Mi trabajo no es decirte que sí, mi trabajo es decirte la realidad y ayudarte a montar un dashboard de datos que corrobore o no lo que yo digo. Y después también ha habido casos en los que se nota que cuando entra una persona fuera, yo la verdad que me considero una persona enérgica y que en los proyectos o estoy para aportar o si no me voy. Y entonces sirve para que otras personas que igual estaban más en modo velocidad de crucero reposo, sí, se pongan las hibernación. pilas. Ya, 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 ya. Eso de que seas capaz de decir las cosas también es otro punto interesante, ¿no? Porque algunas veces lo hemos comentado con otros profesionales interim managers, ¿no? El hecho de no tener una dependencia económica y funcional tan estricta como la que se obtiene cuando eres empleado por cuenta ajena, te permite ser mucho más libre a la hora de decir las cosas. Y casi se convierte en una obligación profesional por parte de alguien como tú o cualquier otro fractional que está empleado o un interim, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor eres el responsable de decir que el rey va desnudo. Y eso, por desgracia, es que hay muy pocas personas que lo digan en las organizaciones. Y ves cómo es la dinámica de funcionamiento de un comité de dirección y ves mucha gente asintiendo y muy poca gente discrepando. No hay debate muchas veces, sino hay mucho seguidismo, ¿no? Entonces, una figura externa con la visión virginal que tú dices que puedes aportar viniendo desde fuera sin vicios adquiridos, te permite, digamos, decir las cosas tal y como las sientes, ¿no? Sin problema. Y eso muchas veces te disgusta, pero es súper valioso. Eh, Súper valioso. A veces hago el símil, tú tienes un cáncer, vas a un médico, es tu amigo y le va a costar un mogollón darte la noticia de forma objetiva, si por ejemplo tienes metástasis. En las Claro, empresas pasa eso. Unas personas por miedo a discrepar sobre sus superiores por si esto le genera algún problema y otras porque en las empresas acabamos vinculándonos emocionalmente a las otras personas claro que e sí. incluso sentimentalmente. Todos sabemos que en Claro, las claro, oficinas claro, surge el claro. amor. Claro, claro que sí. Yo Claro no que soy sí. amigo de mis clientes. Mis amigos son los que ayer a la tarde me tomé una cañita aprovechando que por fin vino el sol. Muy Pero mis bien. clientes son mis clientes y mi trabajo es luchar por mejorar su rentabilidad. Y si eso supone decir, pues, joder, este SDR lo está haciendo de pena, pues lo siento por él, pero lo tengo que decir, porque es mi ética profesional. Muy bien. César, ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí en nuestro canal de YouTube. He aprendido un montón de tu experiencia. Creo que, en fin, demuestras claramente cómo estás bien enfocado a la hora de prestar unos servicios de una forma que todavía necesita un poco de desarrollo en España, pero estoy de acuerdo contigo que se termina imponiendo y nada, estás en tu casa en Taliance, es un honor tenerte de cerca. Nada, oye, un placer, Miguel. Ya lo comentamos antes de entrar. Hubo buena química al principio y la sigue habiendo. Muy A bien, ver si un día convertimos una charleta
en remoto en una charleta física con una caña por medio. Bueno, yo voy mucho por Galicia, así que no me va a costar. Así lo dejamos. Perfecto. Gracias, César. Un placer, Miguel. Chao. Gracias.